Muchas gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Ríos, soy abogado y actualmente me desempeño como asesor del Consejo Nacional Penitenciario. Soy asesor del INPE en estos momentos. Hasta fines del año pasado, 2022, me desempeñaba como abogado de la Unidad Funcional de Integridad Institucional. Es decir, trabajamos en la oficina de cumplimiento, en la oficina de lucha contra la corrupción, en la oficina que aplicaba la ley o la norma ISO antisoborno 37001-2016. Como dijo la presentadora, efectivamente tengo más de 22 años. Y nada, gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y el día de hoy vamos a ver un curso, un seminario virtual sobre conducción en estado de ebriedad y o drogadicción y proceso inmediato. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy rápidamente para conocer de qué se trata. Ahí tenemos el temario de la primera sesión, el delito de conducción en ebriedad o drogadicción. Y para mañana vamos a ver el tratamiento procesal de la defensa, qué es lo que se puede y qué es lo que no se debe hacer en caso de que ustedes tengan un proceso penal con respecto a estos temas, como abogados, jamás como procesados, investigados. ¿Una pregunta? Buenas noches, Elizabeth Rodríguez. Bueno, a ver. Vamos a ver hoy día el delito de conducción en estado de ebriedad, su naturaleza jurídica. ¿A qué tipo de delito estamos hablando? ¿De qué, cuál es la naturaleza jurídica de de este comportamiento, ¿no? El tipo penal. Rápidamente. A ver, ¿qué es un tipo penal en primer lugar? El tipo penal en nuestra legislación y en general en toda legislación hispanohablante latinoamericana es una mala traducción de vocablo Straftat. El vocablo Straftat es una palabra alemana que significa literalmente supuesto de hecho. Pero como nosotros no entendemos que es un supuesto de hecho, le hemos puesto tipo o conducta típica, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tipo penal. Empezando por ahí, es un supuesto de hecho. ¿Qué es un tipo penal? Es una conducta reconocida por la ley que protege bienes jurídicos y que su visión implica la aplicación del jus puniendi estatal. En otras palabras, lo que se ve en la norma penal son supuestos de hecho que, según se cometan o no, por el grado de participación o la intensidad del mismo, aperturan la capacidad sancionatoria del Estado. Eso es un tipo penal. Si tú adecuas tu conducta a esa norma, a un tipo penal, el Estado te va a castigar. Muchos dicen que el tipo penal es la violación de la norma. No, no se viola ninguna norma. Si la ley penal me dice el que mata a otro será reprimido con pena privativa de la libertad y efectivamente yo mato a alguien, no significa que estoy violando la norma. No estoy violando la norma. ¿Qué estoy haciendo? Estoy adecuando mi conducta a la norma. Eso es un supuesto de hecho. Es un tipo penal para nosotros. Que si yo leo el que mata a otros reprimido con pena privativa de libertad, yo colijo, yo barrunto, yo saco la conclusión de que está prohibido matar. ¿Se dan cuenta? Pero no estamos en un estado religioso, teológico, estamos en un estado laico, y las leyes penales no están redactadas, como por ejemplo en el Éxodo los 10 mandamientos. ¿No? Los 10 mandamientos, no matar, no robar, no utilizar el nombre de Dios en vano. Así no está redactado.
en la ley bíblica, en la ley religiosa, sí existen prohibiciones expresamente dichas, expresamente dadas. Y si tú matas, efectivamente violas la norma religiosa, porque los 10 mandamientos, creo que es el sexto, no matarás. Y si matas, violas la norma bíblica, violas una regla de los 10 mandamientos. En cambio, en nuestro derecho penal, si yo mato a alguien, no estoy violando la norma, estoy adecuando mi conducta a lo que dice la norma. Y si la adecuo, el Estado tiene la capacidad de sancionar, aplicar o a empezar a funcionar el jus puniendi. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está el jus puniendi? El jus puniendi se encuentra reconocido en la Constitución Política. ¿Dónde? En el artículo 138. Ustedes van, leen el artículo 138 y dicen, ¿no? Más o menos así dice el artículo 138. La facultad de administrar justicia se ejerce a nombre del pueblo. No a través de los órganos de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Más o menos dice así el artículo 138. ¿Qué significa esto? Que constitucionalmente nosotros hemos renunciado a una parte de nuestra libertad para que el Estado, por decirlo de alguna forma, regule nuestras relaciones sociales si es que nos portamos mal. Pero ojo, el Estado no actúa porque uno se porta mal. No, así no funciona el derecho penal. El Estado funciona cuando ninguna de las bases, perfiles, constelaciones normativas sociales que tenemos han funcionado. Por ejemplo, si yo me porto mal e insulto a una persona, vendrá el policía, vendrá el director, vendrá mi papá y me dirá, ¿sabes qué? Te has portado mal, pídele disculpas al caballero y que no se vuelva a repetir. ¿Dónde funciona esto? En una constelación normativa de carácter familiar. Un pleito entre hermanos, uno le araña, le pega al otro. ¿Cómo se compone ese conflicto? Viene el papá, viene la mamá, viene el jefe de familia, le llama, ¿no? Y obviamente una pelea entre hermanos nunca ocasionará lesiones graves, obviamente, ¿no? Y pondrá paz entre esas dos personas. Si dos niños se pelean en el colegio, ¿quién será la autoridad? El profesor, el coordinador de normas, la dirección. Y pone fin al asunto. Si en una iglesia o en un club social existe un conflicto entre dos socios, entre dos miembros de una iglesia, ¿quién pone paz sobre ese conflicto? ¿Quién soluciona ese conflicto? Puede ser el pastor, el sacerdote, si estamos hablando de una iglesia, o si estamos hablando de un club, puede ser el directorio, el socio honorífico, quien ponga fin a ese conflicto. En otras palabras, nosotros vivimos en una sociedad donde nos hemos comprometido a respetar ciertas reglas, donde tácitamente hemos entregado nuestra palabra de portarnos bien y de vivir en sociedad. Y si eventualmente existen conflictos, existen constelaciones normativas que nos permiten la solución de esos conflictos. Ya hemos dicho, conflicto familiar, el papá pone fin al conflicto. Conflicto escolar, el profesor, el director, el coordinador pone fin al conflicto, aplicará justicia. Si existe un lío mercantil, civil, podrá ser el árbitro, podrá ser el juez, podrá ser un conciliador que ponga fin a ese conflicto. ¿Se dan cuenta que el Estado no resuelve los problemas? ¿Se dan cuenta que el Estado siempre da la libertad a los ciudadanos para que puedan llegar a una solución si es que tienen algún conflicto? ¿Se dan cuenta? Entonces,
¿Qué pasa? ¿Cuándo interviene el derecho penal? El derecho penal es una rama del derecho público que aplica justicia pero de manera subsidiaria. Y aplica justicia sancionando a las personas. Y en especial tiene dos grandes ramas en general, dos tipos de aplicar el jus puniendi, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Esas dos ramas del derecho son las que nos meten a la cárcel, nos ponen una multa, nos incautan nuestros bienes, nos bloquean la cuenta, eh, nos retienen en comisaría. Ese tipo de capacidad del Estado para castigar a los ciudadanos se llama jus puniendi. Y como dijimos hace un momento, el jus puniendi está consagrado en la Constitución y el artículo 138. El Estado tiene la capacidad de sancionar a las personas. La facultad de administrar justicia se ejerce al nombre del pueblo a través del Poder Judicial. Vayan, lean, consulten el artículo 138. Ahí está consagrado. Pero este jus puniendi es absoluto. No, no es absoluto este jus puniendi. ¿Por qué? Porque este jus puniendi siempre, repito, se aplica de última ratio. Se aplica cuando todas las formas de composición social han fracasado. Por lo tanto, si entre nosotros no podemos llegar a un acuerdo reparatorio, a conseguir la paz social en un conflicto, recién entra el derecho penal. Sin embargo, el derecho penal no entra con la pierna en alto, sino que también tiene sus formas de composición antes de aplicar un castigo. ¿Sí? ¿Cuáles son? Ustedes deben saber. El famoso principio de oportunidades, ¿no? En el cual, por ejemplo, en la comisión de un delito, ¿no?, el juzgado no entra a tallar si es que antes el fiscal y el investigado o el denunciado no llegan a un acuerdo reparatorio. Y cuando estamos hablando de delitos de poca monta, de delitos simples, nada de delito grave, donde no se han puesto en peligro ni la vida, ni el cuerpo, ni la salud, puede ser sobre bienes o derechos disponibles. ¿Cuáles son esos derechos disponibles? La propiedad, ¿no? Puede ser incluso el tema de la salud, puede ser un bien menos la vida, obviamente, ¿no? Hay un acuerdo reparatorio. Por ejemplo, si yo conduzco un auto y choco, ¿cuál es la mejor forma de solucionar el problema? Llevarme a la comisaría, llamar al policía. El policía vendrá, los apaciguará, y al final el policía le va a decir, ¿sabe qué? Si usted le da tanto por este choque, por este parabrisas, por este guardafango, por esta placa, no es necesario ir a la comisaría. Eso se llama principio de oportunidad. ¿Sobre qué? Sobre bienes materiales, sobre derechos disponibles, sobre algo que se puede tasar, sobre algo que se puede poner un precio. A eso se llama principio. El principio de oportunidad también se puede aplicar sobre bienes no disponibles. Sí, también se puede aplicar sobre bienes no disponibles. No para cerrar el asunto, sino para hacer más rápida la administración de justicia. Por ejemplo, si yo lesiono a alguien, ¿no?, ¿qué va a ocurrir? El fiscal, si yo manejo y lesiono a alguien y se produce un accidente de tránsito con lesiones leves, ¿qué va a pasar? El lesionado va a ir al Ministerio Público, el Ministerio Público me va a dar una investigación preliminar y yo eventualmente al, puedo demostrar que no he conducido en estado de ebriedad y puedo llegar a un acuerdo con la víctima. Pero eso significa que no va a haber sanción. Desde luego, va a haber sanción. Me van a aplicar una pena privativa de libertad, pero suspendida.
o mínima si es que es efectiva, pero ya se ha solucionado de manera pronta, ya se ha solucionado de manera inmediata. No es necesario ir a un juicio penal para lograr una carcelería o para pagar una indemnización. Se puede pagar una carcelería mínima o se puede pagar una carcelería suspendida. ¿Se dan cuenta? Eso es la aplicación del derecho penal como última ratio, la aplicación del derecho penal de manera subsidiaria. Cuando han fracasado otras formas de composición social, recién entra el derecho. Estamos haciendo un acercamiento a este tipo penal previsto y consagrado en el artículo 274 del Código Sustantivo, del Código Penal, obviamente. Y ese es el primer acercamiento, la capacidad del Estado de imponer castigos y sanciones. ¿Dónde está? En el artículo 138 que consagra el jus puniendi. Esta capacidad que tiene el Estado, por más subsidiaria que sea, por más de última ratio que sea, es arbitraria, tiene límites, tiene parámetros, es controlada. Claro, desde luego que sí. Es por eso que si bien el artículo 138 consagra el jus puniendi, el 139 consagra las garantías de administración de justicia, que son el freno a este jus puniendi, el freno a esta capacidad que tiene el Estado de sancionar a las personas. Por lo tanto, este no es absoluto, ¿no? El derecho a la defensa, a la publicidad, a la inmediación, a la pluralidad de instancias, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro acercamiento. A ver, ya hemos definido la capacidad que tiene el Estado de imponer castigos y sanciones. Hemos visto la naturaleza de esa capacidad de imponer castigos y sanciones, que es de carácter subsidiario. Y hemos visto que incluso aplicándose tiene la virtud de perdonarte si es que reconoces tu delito, puedes solucionarlo eh, de manera prematura, de manera rápida, célere, ¿no? Si es que tú aplicas el principio de oportunidad o alguna forma especial de conclusión del proceso, como una confesión sincera, una terminación anticipada, con acuerdo preparatorio. Es lo que hemos hablado hace un momento. Ya tenemos estos acercamientos. Y ahora vamos a hablar netamente del tipo penal. ¿Cuál es el tipo penal? El artículo 274, que nos habla de conducir un vehículo en estado de ebriedad o drogadicción. La pregunta del millón es, ¿qué clase de delito es? Obviamente es un delito de peligro. ¿Por qué? Porque yo puedo conducir un vehículo estando ebrio y llegar a mi destino sin hacer daño a nadie. ¿Puede ser eso? ¿Puedo hacer eso? Desde luego. ¿Ocurre constantemente? Claro que sí, pero está prohibido. Y muchos dirán, no, pero ¿por qué tiene de malo conducir borrachito? Si es que no atropello a nadie, si es que no choco con la propiedad privada o la propiedad pública, no hago daño a nadie. ¿Por qué me tienen que sancionar? Justamente ahí viene el primer acercamiento a este tipo penal, porque es un tipo de peligro. No exige un resultado, no exige que tú choques, dañes el patrimonio, lesiones o mates a alguien, sino que aquí hablamos de un delito que incremente el peligro de tu conducta. Y estamos hablando de cierta forma del funcionalismo en el derecho penal. Que como ustedes saben, el funcionalismo, tanto de Jacobs como de Roxy, nos habla del peligro. Y si tú incrementas de manera innecesaria el peligro, ya estarías cometiendo un delito. Por lo tanto, este es el primer acercamiento
el tipo penal. Es un delito de peligro porque no necesita un resultado, no necesita un daño, no necesitas una víctima, no necesitas un lesionado o un atropellado. Es un delito de mera actividad. ¿Por qué? Porque por la naturaleza del delito, por la naturaleza del tipo penal, el derecho pone barreras adelantadas para proteger los bienes. A eso se refiere cuando la ley no te exige un resultado, un daño concreto, un resultado lesivo. Entiende el legislador o la norma de que este adelantamiento de las barreras de protección de bienes jurídicos evita la producción de los daños. Por eso decimos que es un delito de peligro, que no necesita un resultado. Y aquí quiero incidir en esto porque de acuerdo a las circunstancias en que se cometen estos delitos, tiene resultados administrativos. Tiene resultados administrativos. Si tú has manejado o tú has conducido en estado de ebriedad y no has lesionado a nadie, no has atentado contra el patrimonio de nadie, y eres intervenido, obviamente te va a caer un tipo de sanción. Pero si has conducido en estado de ebriedad y has lesionado a alguien, has quizá matado a alguien, o has lesionado o has atentado contra el patrimonio de alguien, obviamente te va a caer otro tipo de sanción. Otro tipo de sanción. Son circunstancias distintas. Son circunstancias distintas. Por lo tanto, es un delito de peligro que no necesita la comisión de un resultado dañoso, ni la destrucción, ni la lesión, ni la muerte de alguien, o de el daño al patrimonio. No, es un delito de mera actividad. Es el primer acercamiento que debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley ha previsto por estadística que eso es una probabilidad. ¿Qué es una probabilidad? De que en estado de ebriedad se te apaguen los focos, pierdas la atención y puedas tú desviar tu camino de manera inconsciente y dañar algo o matar a alguien o lesionar a alguien. Por lo tanto, el delito de peligro es una probabilidad, no es una posibilidad, es algo probable que se puede comprobar en la realidad. Y en ese sentido, ¿qué son los bienes jurídicos que debes elegir? Son dignos de protección jurídico penal aquellos que tengan cierta trascendencia. ¿Cuáles son esas trascendencias? La vida del cuerpo y la salud, el patrimonio de terceros, más el sistema de tráfico nacional, la seguridad vial. Y cuando hablamos de seguridad vial o el sistema de tráfico nacional, vamos a hablar de sistemas integrados de gestión. Justamente es lo que debemos entender. Vamos de a poco como para que sea entendido, ¿no? A ver, ¿qué es el riesgo permitido? El riesgo permitido es la posibilidad que te da el Estado de hacer actividades riesgosas, que te permite hacer actividades que puedan afectar a terceros y que pueden ser legales. ¿Cuál es un ejemplo? ¿No? Practicar deporte, boxeo, muay thai, artes marciales mixtas, ¿qué sí? Pregunta, si yo boxeo, digo el boxeo que es un deporte, yo con un puñete
¿Puedo dejar inconsciente a alguien? Sí. ¿Puedo causarle problemas neurológicos a alguien? Sí. A la larga, ¿puedo afectar a terceros con el Parkinson? Desde luego. ¿Puedo inclusive dejarlo parapléjico o peor aún, causarle la muerte? Claro, son riesgos, ¿no? Nadie ha prohibido el boxeo. Ojo, lo que pasa, lo que ha hecho el derecho es minimizar las consecuencias de este deporte de contacto. ¿Cuáles son? Minimizar. Bueno, que el boxeo se realice una tanda de rounds o de vueltas, que esas vueltas duren 3 minutos, que esté conducida o supervisada por un árbitro experto en box, que permitan cierto tipo de golpes y no golpes bajos, que utilicen guantes, que sean asistidos por un profesional médico, que haya una ambulancia, ese es el caso. Entonces, si se dan cuenta, cuando veo una pelea de box, hay gente que le gusta el box, no ven más allá de esas dos personas que se agarran a puñetes. No ven el sistema de seguridad integral que existe alrededor de ellos. Reglamento de boxeo, árbitros, asistencia médica o paramédica, reglas de cómo debe desarrollarse la pelea de box, prohibiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo permito que te dediques a pegar a otras personas, pero disminuyamos el riesgo. Disminuyamos. ¿Y cuál es? ¿Y por qué es necesario esto? Justamente porque, en primer lugar, el boxeo es un deporte que tiene más de 2000 años, que acaban los griegos. Y segundo, porque es un negocio. Y tercero, porque hay gente que le gusta este tipo de actividad pugilística. Son actividades riesgosas. Por ejemplo, otra actividad riesgosa, los parapentes que están en la Costa Verde, en Miraflores. ¿Alguien se puede matar haciendo parapente? Desde luego. ¿Y por qué la gente sabe, o sea, y por qué la gente lo sigue practicando si sabe que puede morir? Porque existe toda una reglamentación que disminuye el riesgo de que alguien se lastime o alguien muera. Es una actividad turística, es una actividad económica, es una actividad que en cierta forma da adrenalina. ¿Por qué? Porque finalmente se ve el costo y beneficio para la sociedad. Y volviendo a nuestro tema, las sociedades necesitan de cierto tipo de actividades para progresar. Nuestra civilización occidental, nuestra civilización moderna, que estamos en pleno siglo XXI, necesita de ciertas actividades para seguir adelante, para llevar la felicidad, el progreso entre sus ciudadanos, lo que se conoce como estado de bienestar. Pregunta, ¿conducir un vehículo es una actividad riesgosa? Desde luego, conducir un vehículo es una actividad riesgosa. ¿Y qué hace la sociedad permitiendo? Porque tiene un costo y un beneficio. Y el beneficio es mayor a los costos. A la sociedad no le importan los muertos, los accidentados, los lesionados que pueda producir esta actividad. Desde luego que sí, sí le importa. Lo que pasa es que hay un lío entre su libertad, su autodeterminación y las consecuencias de sus actos, que no pueden ser controladas, que no pueden ser vigiladas, porque vivimos en un Estado democrático y constitucional del derecho y porque somos libertarios o creemos en la libertad y la libre autodeterminación de las personas. Alguien dirá, damas y caballeros, conducir un vehículo automotor, conducir un carro es peligroso, prohibamos los carros, que no salga ni un carro a las calles.
¿Alguien podrá decir eso? ¿A alguien se le ocurrirá a izar esa bandera, ¿no? De que prohibamos los carros. No, estaría loco. La sociedad lo vería como un oligofreno.